Quería referirme, ya lo he hecho en otras oportunidades, pero nunca está de más profundizar sobre estos temas, al título de esta página que dedicamos a la cristiandad, a la hispanidad y a la patria, considerando que hay un hilo de oro relacionado con la tradición cristiana de Occidente que une a estos tres grandes ideales: el de la cristiandad primera, el de la hispanidad, continuación de aquella cristiandad primera, y el de nuestra patria, Argentina en nuestro caso, y nuestras patrias hispanoamericanas, que son una continuidad de aquella hispanidad y que con indagar un poquito en la cultura, la tradición, la historia de nuestras naciones, descubrimos esa presencia de aquellas raíces hispanas, de aquella hispanidad fundante que cada vez más desdibujada por el avance de la revolución, por la influencia que ha tenido en los últimos siglos la masonería, por este nuevo orden mundial que nos está destruyendo, ese rostro hispano y católico de nuestras patrias cada vez se encuentra más desdibujado, pero que hay que saber mirar, descubrir, contemplar, admirar, amar. Hablemos un poquito de la cristiandad. La cristiandad hace referencia a una civilización, pero no cualquier civilización, una civilización fundada sobre la fe cristiana, y al estar fundada sobre la fe cristiana, sobre la moral que esa fe enseñó, y sustentada en el culto al que hace referencia esa fe, porque la vida sobrenatural que alimenta todas nuestras acciones y que transfigura nuestra vida natural nos viene de aquel culto, de aquel sacrificio, de aquel sacrificio único. Si uno lee y medita un poco la carta a los hebreos, descubre que no hay otro sacrificio que nos pueda salvar más que el de Jesucristo, y de allí nos vienen todos los bienes de nuestra alma, y proyectándose desde nuestro interior los bienes con los que vamos configurando nuestra vida diaria, nuestra cultura, la civilización que ayudamos a construir. Sobre aquellos pilares y sobre aquel culto se fundó nuestra civilización cristiana, cuando vio la luz allá en los tiempos de Constantino, de Carlomagno, cuando aquellos emperadores pusieron como fundamento del imperio, aquel imperio heredero de las glorias de Grecia y de Roma y de tanta grandeza y de tanta belleza y de tanta sabiduría, todo eso lo transformaron, lo transfiguraron gracias a ese fundamento que pusieron como base de ese gran edificio que fue la fe cristiana, con su moral y con su culto. Se fue constituyendo así un orden jerárquico, no solamente en lo social. A veces nos quedamos en la defensa de ciertas jerarquías sociales que son necesarias para el desarrollo de la civilización, pero también una jerarquía en los valores. Hay valores que hacen referencia a bienes que tienen una jerarquía y que para que realmente ejerzan su efecto benéfico es necesario que sepamos respetar esas jerarquías. Por supuesto que esta civilización de la que estamos hablando, fundada en este orden, en aquella fe, fue construida con elementos humanos, y todo lo humano es imperfecto. Sabemos que ahí está el pecado original y es perfectible, se puede mejorar, pero el conocer lo imperfecto, el conocer lo que no está bien, el conocer lo que se debe mejorar, no nos debe tapar la mirada de aquello mucho bueno
que hubo en aquellos tiempos, en aquella civilización. Sabemos, todo lo humano es imperfecto. En la vida de un santo, donde brilla la acción de Dios, está también la acción humana, la acción de ese santo, y podemos descubrir las imperfecciones propias de ese hombre, de esa mujer, pero más allá de eso podemos admirar cómo Dios lo va transfigurando, la va transfigurando. Bien, aquella civilización tuvo sus ideales y supo gestar arquetipos, mostrar arquetipos. Hablábamos de santos arquetipos humanos, grandes figuras paradigmáticas. Supo crear grandes obras sociales y culturales, grandes congregaciones, surgieron órdenes religiosas, obras de misericordia, instituciones sociales que fueron conformando, dándole toda una estructura a aquella sociedad. Se desarrolló una cultura muy profunda, manifestada a través de la belleza del arte, tiempos del románico, del gótico, más adelante del barroco, y todo fundado en una sabiduría que buscaba penetrar la realidad, llegar al meollo más profundo de la realidad, eso que en nuestra cultura nihilista ya se ha perdido. Al no creer en la realidad, al no creer en la verdad, al no creer en la inteligencia, hoy vivimos en la nada más absoluta. Ni siquiera podemos definir qué es un ser humano. Ya, ni la diferencia entre un ser humano y un animal, ni las diferencias entre un hombre y una mujer, todo está difuminado, todo está vaciado de contenido. Es un bombardeo constante al que nos someten, destruyendo la capacidad que tiene el hombre de definir y de distinguir. Pero este problema, que se ha acentuado, que algunos creen que ya estamos en los últimos tiempos con el avance arrollador que esto está teniendo, dejo eso entre paréntesis, no puedo afirmarlo, pero nace en una ruptura todo esto. Hay una primera ruptura. No podemos remontar al siglo XIV con el nominalismo, o si quieren al siglo XV con el Renacimiento, y más estrictamente al XVI con la Reforma, donde la cristiandad quedó dividida. Digamos, a pesar de todo, que esa cristiandad que pierde su catolicidad fundante cuando se separa el mundo protestante, que rompe con la iglesia, que era la argamasa de toda esa sociedad, sin embargo, tanto la Europa protestante como la Europa católica conservaron instituciones acordes, más o menos un orden natural, una presencia de una vida religiosa, el principio de autoridad, la vida familiar, formas de vida social ancladas en la tradición. Yo creo que la ruptura fuerte y tremenda de todo ese edificio va a ser con la Revolución Francesa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque fue justamente alguien del mundo protestante, aunque del mundo anglicano, que es muy particular, el primero que supo ver la gravedad de la Revolución Francesa, que es Edmund Burke. Pero no me quiero meter en ese tema. Yo estaba hablando de la ruptura en el siglo XVI, que es una ruptura, y que si uno estudia la Revolución Protestante ve el desastre que hizo y que se repite en otras revoluciones, la destrucción de la cultura y del arte cristiano, etc. Pero esa ruptura que se da en el siglo XVI, a pesar de ella, la cristiandad va a continuar a través de qué? A través de la hispanidad. La hispanidad es una cristiandad continuada, ya no en torno al mundo mediterráneo, sino al mundo atlántico, con la península ibérica de un lado y con los reinos de Hispanoamérica o Filipinas en los otros, o incluso en la misma África, ¿no? Momento áureo de esta cultura son los siglos XVI y XVII, eso es obvio. El XVIII es un siglo en el que comienza a desmoronarse aquella civilización cristiana. Ese desmoronamiento o esa crisis en la que entra en el siglo XVIII, que será tema de otra charla, lleva a la ruptura del XIX. El XIX es el gran fin de la hispanidad,
es el tiempo de las independencias, no vamos a entrar a hacer juicios de valor sobre las mismas donde hay tanta división, ¿no?, en nuestro campo sobre ese tema. Ya expondremos nuestro punto de vista en otro momento, pero digamos que en las nuevas patrias que surgen a partir de las independencias perdura y muy fuerte aquella hispanidad, en su cultura, en su sociabilidad, en sus instituciones. Y esas patrias nuevas, pero con esa raíz hispana, tendrán que combatir contra el liberalismo masónico del siglo XIX que viene a arrasar con todo eso. Y eso nos ayuda a entender las guerras civiles que se dieron en nuestras naciones luego de las independencias y hasta casi comenzado el siglo XX. Guerras que han marcado nuestra historia, pero que debemos también poder profundizar y ver el meollo profundo que hay en esos conflictos, que es el que ya les estaba comentando, la lucha entre la vieja hispanidad presente en nuestras patrias y este liberalismo masónico que busca crear nuevas patrias, nuevas instituciones, nuevos valores, y que es el fundamento de todo lo que vino después, ¿no? El gran Sardá Salvani decía: el liberalismo es pecado, y podríamos agregar: el liberalismo es el pecado, ¿no? Es la ruptura con el orden que viene del Creador, es el non serviam original.